Eugenio Semino, una voz respetada en el ámbito de los adultos mayores, acaba de soltar un dato clave que podría cambiar las reglas del juego para todos los jubilados y pensionados del país. Además, Adrián Frasino confirmó una gran novedad que traerá beneficios concretos a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. Antes de arrancar, una cosita importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para mantenerte al día con toda la información actualizada sobre ANSES y el sistema previsional. La suscripción es 100% gratuita. Si querés apoyar este trabajo, podés regalarnos un me gusta y dejar un comentario con la palabra pago. Así nos ayudás a visibilizar la lucha por un haber digno para nuestros adultos mayores. Y ahora sí, te compartimos las noticias más importantes del día. Bueno, los nuevos recibos de sueldo. Oh, arrancamos con esto. Bien. Justo viene también, ¿por qué? Porque ¿hace cuánto vos decís, che, estamos a 13 de junio? 13. ¿Hace cuánto pueden ver los recibos? ¿Del primero? No. Ahora te vamos a contar. Dale, vamos. Cambiaron Bueno, el recibo de sueldo. Otro Esto tema lo muy agarró importante. el Ministerio de Desmodernización, ¿sí? Y lo han llevado para atrás. ¿Por qué? Porque esto contenía muchísima más información de la que te muestra este tipo de recibos. Si bien quizás es más legible, antes te mostraba cuándo te empezaron a pagar, desde cuándo te empezaron a pagar, cuándo te pusieron al alta el pago. Eso, por ejemplo, para la gente que cobra su primer haber, era muy relevante. Claro. ¿Por qué? Porque te dejaba ver desde cuándo te liquidaron. Hoy capaz que van al banco, te liquidaron 2 meses menos y no te das cuenta. Tenés que empezar a sacar la cuenta. ¿Cómo es la forma de leer el recibo? Bueno, en este caso, esto es una persona que ya cobró un reajuste. Tiene la PC, que son los años de aportes antes del 94, la PAP, que son los años de aportes después del 94, la prestación básica universal, que en este caso está reajustada. Sí. La mayoría de la gente en su recibo ve un monto menor, más cercano a los 200.000 pesos. Acá está el aguinaldo, que se cobra este mes. Aclaración, el aguinaldo tiene que venir con el sueldo, no es que se paga Sí, en no hay dos dos momentos recibos aparte, distintos. claro. Después, bueno, el tope por acumulación, que viste es el 0,01 Que le afanan centavo, a todo el mundo. que le afanan a todo el mundo. Impuesto a las ganancias, esto que famoso, viste que el gobierno dijo no vamos a litigar más, lo siguen descontando, descuento de obra social, acá por duplicado. Sí, acá yo lo que quiero agregar, Facu, es que fíjate, vamos a aprovechar esto. No sé si vos podés mirar acá este valor de acá. Fíjate cuánto es. Es 200, ponémelo, ponchámelo esto acá. Son 292.866. Este valor no es el valor de la PBU. No. El valor de la PBU esto es más del doble del valor de la PBU. 190 Un poquito menos. 170 lucas, una cosa así. Entonces, este valor de la PBU... 184. 184, ok. Este 292 significa que le aumentaron el valor de la PBU. Este es un valor importante para fijarte, porque si vos tenés un juicio y seguís cobrando 184, Sí. quiere decir que no te modificaron este número y hay que revisarlo en una ejecución de sentencia. Mirá, con cada cosa aparece un granito nuevo. Vamos a la próxima. Entonces, esto es el recibo de sueldo, ¿no? El entero, digamos. Exactamente, te aparece el titular, Luego lo el quick, imprimís. el número de beneficio, la persona apoderada y el quick. Y lo que viste ahí, esto es lo que vos hacés cuando lo querés imprimir, ¿no? Lo primero es donde lo ves en mi ANSES. Esto lo puedes ver en mi ANSES y también en la aplicación de mi ANSES que me llegó, te habrá llegado vos también, Eugenio, esta semana, que en mi ANSES podés sacar tu recibo de sueldo y qué sé yo, ¿no? Bueno, ok, fantástico. Ahora, pasá a la próxima y vamos a ver qué es lo que se perdió. Qué es lo que se perdió en el limbo, ¿no? Toda esta información, porque ¿qué pasa? Esto no es, a ver si se entiende que las cosas pasan porque sí. Y lo que hace ANSES es una lucha, pero tremenda, entre ellos y nosotros los abogados. ¿Por qué? Cuanto más difícil nos las hacen, muchos más abogados se corren de esto. Te dicen, no, esto es un despelote. ¿O no, Romina? Sí. Vos lo escuchamos todo el día del Colegio de Abogados. Esto es un despelote, te hacen ir a ANSES 20 veces, entonces no te atienden. Si vos le decís, necesito información de estos 20 clientes, te dicen, te damos solo de 3. Pensemos de dónde pasamos, ¿no? Sí. ¿De dónde pasamos? Y esto pasaba en el gobierno de Cristina, que era el gobierno que más juicios tenía contra los jubilados. Ahora este es el que... Este no es un tema de un gobierno, sino que es del Estado argentino. Sí. En ese momento el Estado argentino tenía muchísimos juicios, pero vos podías ir a consultar los expedientes a ver si te garpaban o no te garpaban las sentencias. Existía una UDAI para profesionales, donde Sí. iban a los abogados, los atendían según los requerimientos de los abogados, y esto ya es más parecido cuando sabés que te están por allanar y empezás a tirar a la basura las cosas. Empezás a limpiar. Bueno, ¿qué limpiaron? En el recibo, por ejemplo, sacaron la fecha inicial de pago, que esto es importante para determinar cuándo se jubiló la persona, la fecha de alta para ver cuándo le empezaron a pagar a la persona, desde cuándo se le moviliza la jubilación,
¿Qué ley se aplica? Vos si te jubilaste antes del 94, por ejemplo, sos docente, O sos docente, o una ley cobrás- especial. o- Claro. exactamente, te lo sacaron también. Los datos del domicilio, que me parece que está bien que lo hayan sacado, porque eso no es muy relevante. Y el banco que se cobra. Oye, Eso es es fundamental, imposible consultar para un jubilado, es imposible consultar la fecha. Y me pasó el otro día, por primera vez después de muchos años, que estaba en ANSES, esperando, obviamente, viste, para que te atiendan, que entra gente y dice, hola, vengo a consultar por mi fecha de cobro y por la de mi prima. 2026, que una persona Sí, tenga sí, que sí. tomarse un bondi, ir al ANSES para saber cuándo cobra, evidentemente es que este sistema no está funcionando bien. Sí. Y alguien lo tiene que volver a modernizar. Sí, pero igual yo le quería comentar a la gente de ANSES que no se preocupen, que nosotros no nos vamos a dar por vencidos. O sea, si esto lo hacen para que nosotros aflojemos, no va a pasar. Nos dan más laburo, cada vez nos dan más laburo. En vez de pagarle la sentencia, tenemos que hacer ejecuciones de sentencia. No podemos ver la consulta de expedientes que antes se podían ver. ¿Sabés por qué sacaron la consulta de expediente? Por ejemplo, un jubilado que tenía un juicio al pago, digamos, podía entrar, poner su número de expediente, que el abogado se lo pasaba, y chequear a ver si le salía ese mes la sentencia. Primero, como les da vergüenza, pues no las pagan las sentencias, lo han sacado, y lo sacaron durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se empezaron a tramitar las pensiones. Claro. Las famosas pensiones de privilegio, bueno, cuando se enteraron, lo sacaron, para que no puedan ver si la política tramitaba o no sus pensiones. Claro, pero después nunca volvió. Y después nunca volvió. Nunca volvió. Bueno, ok, cambiaron los recibos de sueldo, no se desesperen. Es Una solamente- buena noticia, se pueden ver ahora en el celular que antes no se podían. Claro, claro. Y recuerden, otro tema importante es que no aparezcan los códigos de los descuentos. También es importante, es muy importante, porque vos antes podías reclamar por el código, podías ver qué tipo de descuento era. Ahora es ahí, a pelo seco, digamos, ¿no? O sea, que aparte uno va a ANSES y dice, señor, ¿qué código? Y no tengo idea. Va a tener que venir mañana. Sí, eso principalmente en el caso de que con los descuentos de bancos, mutuales, obras Sí. sociales, sindicatos, todo eso a veces son descuentos que son, a veces también, a veces el monto es indebido, entonces uno reclamaba porque puede chequear los códigos de descuento. Igual vamos a ver, porque capaz que esto es lo malo, capaz que lo bueno es que vuelven a tener los recibos de sueldo a acceso a partir del día 1, que eso ya sería un gran paso que no es tan difícil, ¿no? Pero la realidad es que cambiaron los recibos de sueldo. Lo digo porque me llenaron la casilla de mensajes. Doctor, cambiaron los recibos de sueldo. Bueno, así, lo cambiaron. Pero no es que cobras más o cobras menos. Solamente tenés que acostumbrarte a una nueva lectura. Bienvenido para la gente. Y nosotros seguiremos laburando un poco más. Próximo, dale. Bueno, estamos aquí con la posibilidad de tratar un tema que viene siendo recurrente últimamente por la situación de los jubilados y las jubiladas, de la situación de la obra social del PAMI, ya que los médicos y odontólogos de PAMI inician este paro de 72 horas y la verdad que a nosotros nos interesa también saber en qué repercute todas estas cuestiones sobre la propia humanidad de los jubilados y jubiladas o de aquellos que son afiliados al PAMI y que están realmente viendo resentidas sus atenciones debido a las condiciones que está generando el gobierno nacional, ¿no?, respecto a esta obra social. Claro, porque bueno, hay una medida de fuerza que va a buscar visibilizar el reclamo por una urgente actualización y recomposición de los honorarios profesionales. Y bueno, justamente los profesionales denuncian que hasta el mes de abril percibían un pago mixto compuesto por cápita y por consulta presencial, ¿no? De 4.000 y 4.500 pesos por cada paciente atendido, aunque la obra social aumentó la cápita de 900 a 2.100 pesos y dejaron de abonar económicamente las consultas. Bueno, es una problemática que lo estamos viendo ya hace tiempo que esto está sucediendo y bueno, justamente vamos a estar hablando de este tema para, bueno, justamente aclarar y ver cómo está la situación. Eugenio Sadelmino es defensor de la tercera edad y está en estos momentos comunicado con nosotros. Eugenio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes y bueno, con esta noticia tan infausta pero que se va repitiendo. Lo señalaban, PAMI con una crisis estructural a través del tiempo y de las administraciones y el deterioro del sistema prestacional increciendo con etapas agudas de esa crisis, como la que estamos viviendo ahora, como lo que ocurrió hace 60 días también con paro médico, con el corte de servicios, con lo que tiene que ver con la interrupción de pago a prestadores. Esto se repite y conlleva consecuencias graves, decía, por lo siguiente. Cuando hablamos de médicos de cabecera y haciendo la aclaración
que hoy precisamente hice la consulta con el sindicato APAMIA, de que los agrupa parte de ellos, no están de acuerdo con esta medida que está rigiendo a partir de hoy, pero de hecho la medida está siendo efectiva. Decía que lo grave de esto es que el médico de cabecera es la llave de la puerta al sistema. No solo permite la atención directa frente a un estado particular del paciente, sino desde ahí aparecen todas las derivaciones, lo que tiene que ver las consultas con los médicos especialistas, con estudios, con lo que es fisiatría. Y esta interrupción, más allá de lo que afirman las autoridades de PAMI, que están disponible la atención por guardia, que obviamente faltaría que no sea así, van deteriorando, decía, y la espera de las prestaciones se va convirtiendo en eternas. Vale decir, un sistema para atención de personas mayores que no da satisfacción en tiempo y forma, lo que genera es la pérdida de calidad de vida y la pérdida de vidas, ¿no? Exactamente, y también esa atención que debe surgir en un jubilado que necesita una atención urgente o al menos inmediata y que se encuentra con que le están dando turnos al mes que viene o a 2 meses o para hacerse algún estudio. Así es. Así es, cada interrupción de las cuales nos notificamos y nosotros atendemos cientos de casos por día, lo que implica es ir corriendo todas las fechas. A veces las consultas para el especialista tardan un par de meses. Una vez que nos atiende el especialista, luego tenemos que hacer estudios que también se van extendiendo en la espera. Y lo que no esperan son las patologías. Es decir, cada vez la situación agrava el sufrimiento, pero también el estado del paciente. Esto lo que demuestra es que estamos, decía al principio, en una crisis estructural, es decir, se habla de falta de plata, hace 2 meses se hablaba de que faltaban 500.000 millones de pesos, que era lo que estaba debiendo el PAMI, aparecieron supuestamente 160.000 millones de pesos, ahora dicen que nuevamente deben 500.000 millones de pesos, y la particularidad que el PAMI es un ecosistema, es decir, tanto el PAMI depende de los prestadores como los prestadores del PAMI, son PAMI dependientes. De ahí que todas estas medidas tienen un solo afectado, que es quien pagó todas estas prestaciones por adelantado durante 30 o 40 años, que es el trabajador jubilado, ¿no es cierto? Exacto, y cómo se puede medir o cómo se puede saber cuáles son los agravamientos en la salud de ciertos jubilados como consecuencia de esta política, de estas cuestiones que no están yendo bien dentro del PAMI y hasta incluso la posibilidad de tener en cuenta que haya fallecido gente por no haber recibido atención o lo que necesitaba para su salud. Mire, para quienes hacemos asistencia directa, como en nuestro caso, colegas nuestros, en un hospital, en un dispensario, esto es muy claro porque vamos viendo cómo ese paciente se va deteriorando en el decurso de la espera. Ahora, esto no es así para el sistema político que ve expedientes o proyectos de ley, no es así para los funcionarios, y lo que estamos viendo es la naturalización de este estado de cosas por parte de la sociedad. El problema que aludíamos del PAMI es el problema de un sistema de salud en crisis desde hace mucho tiempo, que se estresó aún más en la pandemia y post-pandemia, y que va perdiendo recursos humanos, cada vez tenemos menos profesionales dedicados a la atención, sobre todo de las personas mayores o de los pacientes crónicos. El medicamento, bueno, es uno de los grandes problemas. La industria del medicamento es la que fija las leyes del sistema, porque financia también las actividades políticas de las grandes fuerzas políticas. Fíjese que todos los años, con la anterior administración, con la actual administración, el medicamento aumenta siempre sobre lo que son los niveles de inflación, en forma muy significativa. Nadie le pone el cascabel al gato. Por eso el otro gran problema
que el paciente o el beneficiario de PAMI o de las obras sociales. Las obras sociales están en la misma crisis de PAMI respecto a sus beneficiarios, por ejemplo, OCK, camioneros, están cobrando todas coseguro, es decir, un extra más allá de lo que ha aportado esa persona durante toda la vida para darle la prestación y a su vez para comprar medicamentos. El paciente que necesita el medicamento, aún con descuento, no los puede comprar. Hay algo muy simple que obvia todo comentario. Tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que están ganando un poco más de 400.000 pesos, con una canasta que con gastos de vivienda, la última publicada fue en marzo de este año, está en 1.800.000 pesos. Vemos así que se va resintiendo todo el sistema y que a su vez las personas mayores en Argentina sufren una triple crisis, yo diría una crisis humanitaria, porque es alimentaria, es sanitaria, lo que estamos encuadrando en esta nota, y es también habitacional, cosa que es muy notoria en las grandes ciudades. Tal vez en ciudades más pequeñas, en ciudades del interior del país, no tiene tanto impacto. Pero frente a esto, lo que vemos es que no hay reacción del sistema político. Es decir, y ustedes como comunicadores que están todos los días con las noticias, es muy difícil que seguramente, salvo cuando se cortan las prestaciones y demás, aparezca una noticia, por ejemplo, del Congreso de la Nación, los legisladores tratando este problema, tratando el problema de 5 millones de jubilados que están en esta situación. No aparece ese interés, no aparece esa preocupación por resolverlo, y ahí las consecuencias, ¿no? Es lo que señalábamos en términos del deterioro de la vida y de la calidad de vida y la pérdida de vidas también. Y teniendo en cuenta que esta es una problemática que no es reciente, sino que ya la venimos tratando, ¿usted cree que existe una posibilidad de que profesionales de la salud dejen de prestar sus servicios a los jubilados justamente por estas actualizaciones de los honorarios que no se están realizando? De hecho, está pasando, es decir, cada vez menos profesionales van al sistema de atención de lo que son los pacientes crónicos. Inclusive en la formación de los jóvenes profesionales, bueno, no hay ninguna vocación por atender al adulto mayor. Precisamente por causas que tienen que ver con un sistema que no les es amigable, que tiene muchas dificultades para cuando uno pide estudios o cuando está recetando una medicación y ese paciente no la puede comprar. Y por otra parte, porque los aranceles, los honorarios, son también ridículos, ¿no? Es decir, fíjese que este largo conflicto con los médicos de cabecera se va dando secuencialmente. ¿Pero por qué? Porque son los ingresos que ese médico recibe del PAMI, no le alcanza tan siquiera para cubrir sus necesidades elementales, tiene que trabajar en 2 o 3 lugares más, por lo cual pasa a ser el PAMI una changa más, un trabajo más, sin dedicación de la necesaria para tener un paciente, una persona que la requiere con intensidad, ¿no? Eugenio, de acuerdo a lo que hablaba recién usted sobre lo que son los ingresos de los jubilados, la canasta básica y cómo deberían alimentarse, ¿se está viendo algún tipo de patologías que venga en derivación de lo que es una mala alimentación o la mala alimentación que pueden estar llegando a tener los jubilados y jubiladas o los afiliados también al PAMI respecto a sus ingresos y lo que pueden consumir? Sin ninguna duda, la persona mayor en Argentina no solo no puede consumir lo necesario, mucho menos lo que le gusta, porque, ¿qué pasa? A través del ingreso, los grandes sanitaristas, y menciono a Ramón Carrillo, Arturo Oñatibia, Mario Testa, decían que la primera medicación, la primera atención, es no el medicamento, tiene que ver con la comida y el hábitat, que son los criterios que generan predictores de salud.
fíjese que a partir de eso, sí, lo que se va regulando después, cuando la salud se interrumpe, lo que es la atención a la enfermedad. Hoy, en términos reales en Argentina, no tenemos sistema de salud, tenemos un sistema de atención a la enfermedad. Es decir, uno termina recurriendo a la atención al momento que hay una patología ya instalada. ¿Por qué? Porque tendríamos, cuando hablamos de salud, que hablar de agua potable, tendríamos que hablar de cloacas, tendríamos que hablar de alimentos, lo que estamos señalando, de hábitat. Y esto no existe como tal. Al no existir estos predictores, en realidad lo que emerge es la enfermedad. Y en la enfermedad, que obviamente todo es mucho más caro y de un costo inconmensurable para quien la padece y para quien lo rodea al paciente, se hace muy poco y vemos las consecuencias, ¿no? Las consecuencias que no ven aquellos que debieran resolver el problema, que son los actores políticos, ¿no? Y estos actores políticos que al parecer no tienen techo para lo que es la desidia y el desinterés por los jubilados y jubiladas, ¿no? Fíjese, le doy dos ejemplos prácticos que los vamos a recordar. En el año 2024, en agosto del 2024 y en agosto del 2025, en el Congreso de la Nación se votaron dos leyes, se sancionaron dos leyes que implicaban un pequeño aumento del 7.2% en los haberes para los jubilados y algo que es una obviedad, debiera ser así, incorporar y actualizar el llamado bono al haber de forma tal que no ocurra lo que hoy pasa, que hace 2 años que está en una suma congelada. En ambos casos se sancionaron las leyes, el Poder Ejecutivo las vetó y inclusive con la particularidad que quienes habían acompañado la sanción, algunos después terminaron acompañando el veto. Nosotros tenemos planteado con el doctor Andrés Gil Domínguez, que es nuestro constitucionalista, la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto. Sin embargo, no es tema que aparezca, como decía, en el debate político por parte de aquellos mismos que habían sancionado esas leyes, que apenas movía el perímetro del estado de extrema necesidad que están padeciendo nuestros jubilados y pensionados, ¿no es cierto? Eugenio, le agradecemos muchísimo, seguramente lo estaremos convocando dentro de poco para también tener, y como fe y esperanza, tener la posibilidad de a lo mejor tener mejores noticias que las que estamos teniendo hoy o volver a marcar un panorama de lo que se está viviendo a nivel nacional en este sentido. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias a ustedes. Para no dejar un sabor amargo en una tarde que por acá es lluviosa, estuve la semana pasada en varios pueblos de Córdoba del Este, en Belville, Corral de Busto, Camino al Lado, y lo que vemos en ciudades más pequeñas, que hay un terrible esfuerzo de la comunidad, de los municipios, para ayudar al adulto mayor. Esto no se refleja a nivel de gobierno nacional, ¿no es cierto? Gracias. Muchas gracias.